Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará lo que son las locuciones conjuntivas. Una conjunción es una palabra invariable, nunca se modifica y tiene como función el servir de nexo en parte de una oración o entre dos oraciones. Por ejemplo, no vino Juan, sino Pedro. ¿Ya? Ese sino nos sirve como un nexo, como un conector para unir ideas. Una locución conjuntiva es el resultado de la unión de dos o más palabras que terminan funcionando como una conjunción. No logramos la victoria por más que hicimos el mejor esfuerzo. ¿Ya? Nuestra decisión la tomaremos en la medida que sea cierto el rumor. ¿Ya? Entonces, recordemos que una locución conjuntiva, ¿sí? Son frases o palabras que me sirven para relacionar o para unir ideas, oraciones o también párrafos. La mayoría de las veces la locución conjuntiva antecede a un verbo o a un pronombre y verbo. La mayoría de las locuciones conjuntivas terminan en ¿qué? Y siempre sirven de nexo entre dos oraciones para formar una oración compuesta, ¿ya? Entonces, la mayoría terminan en ¿qué? Nos sirve para unir oraciones. Existen diferentes tipos de locuciones conjuntivas. Por ejemplo, la de expresar opiniones, aclarar, comparar, contrastar y también de finalidad, ¿ya? Entonces, para expresar nuestras opiniones podemos utilizar estos conectores con respecto a, con tal de que, con relación a. Tenemos aquí algunos ejemplos. Frente a lo sucedido, con respecto a las compras, es mejor mantener la calma. Estoy de acuerdo con tal de que adoptemos nuevas medidas. Entonces, estas palabras, estas frases sirven de conectores para unir oraciones, ¿sí? Y formar oraciones compuestas. Vamos a ver las palabritas o los nexos que podemos utilizar al momento de aclarar alguna situación. Y podemos utilizar, es decir, esto es, mejor dicho, o sea. Juan resultó ileso del accidente, es decir, no sufrió daño alguno. Ese es decir, me sirve para aclarar o profundizar más la información. Llegó la hora acordada, esto es, fue puntual como siempre. ¿Ya? Comparar. Para comparar podemos utilizar estas palabras. Por más que, tal como, igual que, mejor que. Los políticos sostienen que el calentamiento global es un cuento, tal como lo hicieron los empresarios. El nuevo argumento de Felipe es mejor que el argumento expresado por Yolanda. Sí, entonces podemos utilizar estas palabritas para comparar información, para contrastar, ¿sí? Para decir lo contrario. Podemos utilizar, sin embargo, no obstante, salvo que, excepto que, a pesar de. Tenemos como ejemplos, no se pudo terminar la obra a pesar del sacrificio de todos. Los precios seguirán subiendo, salvo que ocurra un auténtico milagro. Para finalidad podemos utilizar las siguientes palabras. Con vista a qué, para qué, con objeto de qué, a fin de qué. Por ejemplo, trabajamos horas extras, a fin de que podamos recibir algo más de dinero. Llevó el paraguas para que nos protegiéramos de la lluvia. Se capacitó el mes pasado con vista a que le otorguen el ascenso. Entonces aquí utilizo estos conectores,
¿sí? Con una finalidad, con un objetivo. ¿Ya? Vamos a realizar las siguientes actividades. ¿Qué estrategias puedes utilizar para identificar una locución conjuntiva? Primeramente, va antes del verbo, ¿sí? Va antes del verbo y también la mayoría de estas locuciones conjuntivas terminan en ¿qué? Vamos a marcar con un visto las oraciones que tienen locución conjuntiva y con una X las que no. Esta fiesta resultó aburrida como la del mes pasado. No tenemos una locución conjuntiva. Se suspendieron los partidos por los fuertes aguaceros. Tampoco tenemos una locución conjuntiva. No le autorizaron salir. Sin embargo, lo hizo. ¿Ya? Entonces, sí tenemos una locución conjuntiva que es el sin embargo. Le enviaron un mensaje a fin de que apruebe el préstamo. Sí tenemos y es a fin de que. ¿Ya? Filomena siguió adelante a pesar de la caída que sufrió. ¿Ya? Entonces sí tenemos a pesar de. Victoria asistió tal como lo prometió. Tenemos sí, tal como. Bien, vamos a realizar las siguientes actividades. Recordemos, los conectores nos sirven para enlazar palabras, frases u oraciones. Gracias a los conectores logramos darle sentido a los textos. Vamos a identificar el conector, ¿sí? Adecuado de estas oraciones. ¿A qué tipo de conector pertenece? ¿Ya? Primera oración. Pablo fue graduado con honores. En primer lugar, por sus buenas calificaciones y también por su excelente presentación. Este conector, en primer lugar, pertenece a un tipo de conector de secuencia, de adición o contraste. Muy bien, es de secuencia. Liliana se compró un vestido, además un par de tacos altos. Este además pertenece a contraste, adición o secuencia. Muy bien, pertenece a adición. Estoy añadiendo más información. Me olvidé las tareas. Por lo tanto, sacaré una mala calificación. Pertenece a una secuencia, a una oposición, a una consecuencia. Muy bien, pertenece a una consecuencia. Me gusta el café, pero prefiero el té. Este pero pertenece a un conector de adición, oposición o secuencia. Muy bien, pertenece a un conector de oposición. Te dije que estudiaras. Tenemos que elegir uno de estos conectores. Pero además, por lo tanto, no lo hiciste. En este caso es pero. Te dije que estudiaras, pero no lo hiciste. Es médico, además, pero sin embargo, profesor. Es médico, además, profesor. Lávate las manos. Primero, antes, para de almorzar. Entonces, lávate las manos antes de almorzar. Siguiente actividad. Encuentra los 5 tipos de conectores lógicos en la siguiente sopa de letras. Por ejemplo, aquí tenemos consecuencia. Las demás palabritas las van a buscar ustedes en casita, ¿sí? Continuamos.
Vamos a utilizar, ¿sí?, un conector adecuado para las siguientes oraciones. Esta tarde haré mis tareas. Después iré a jugar al parque. Para hacer pan, primero se prepara la masa y finalmente se hornea. Hoy quería ir al cine, pero había mucha gente y no pude ingresar. Luego de 5 días de intensas lluvias, finalmente salió el sol. A mi mamá también le gusta ver películas, pero sin compañía. Vamos a realizar las siguientes actividades. Marca el conector que significa lo mismo que el destacado, ¿ya? Primera oración. Le pediré dinero a mi mamá porque quiero comprarme muchos caramelos. Entonces, el conector sí puede ser sustituido por este conector, ¿sí? Le pediré dinero a mi mamá ya que quiero comprarme muchos caramelos. Primero tomaré el desayuno, luego me conectaré a mis clases virtuales. ¿Ya? Entonces, el conector es después. Primero tomaré el desayuno, después me conectaré a las clases. Hoy voy a estudiar, jugaré un rato en el computador y finalmente me acostaré a descansar. Entonces, ¿cuál es el adecuado? Muy bien, es por último. Siguiente, marca la oración que aplica correctamente el uso de los conectores. Benjamín estudió mucho para su prueba, por eso obtuvo una buena nota. Benjamín estudió mucho para su prueba, primero obtuvo una buena nota. Entonces, la oración correcta es la primera. Siguiente. Mi mamá me compró un abrigo porque se acerca el invierno. Mi mamá me compró un abrigo, también se acerca el invierno. La oración correcta es la primera. Mi papá podría ayudarme con mis tareas, sin embargo, prefiero hacerlas solo. Mi papá podría ayudarme con mis tareas, finalmente prefiero hacerlas solo. Entonces, la respuesta correcta es la primera oración. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.